Ok, acabo de aumentar el zoom, lo hice para que trabajáramos un poquito mejor, lo hice a través de la opción ver, zoom y lo llevé a 150% para tenerlo en este tamaño y que lo veamos un poco mejor. Ok, una vez que hemos asignado entonces la solución, fíjense que ahora cualquier variable de estas dos que yo llame y la coloco acá, doy un enter. Segundito que no la ejecutó, ahora sí, doy un enter y fíjense que me coloca el valor de esa variable, es decir que ahora sí está almacenado allí. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ya continuar con nuestro problema. Ok, el siguiente ya hicimos equilibrio en B y equilibrio a la izquierda de C, vamos a hacer ahora equilibrio a la derecha de C. Entonces voy a traer la figura que corresponde a esa junta. Aquí tenemos el equilibrio a la derecha de C y eso nos va a generar una siguiente ecuación. Como habíamos quedado en EQ2, la siguiente la vamos a llamar EQ3. Fíjense que está escribiendo en texto, ¿no? Entonces no es lo que queremos y nos cambiamos a matemática. Bien, ahora sí lo está escribiendo bien. Entonces EQ3 va a ser 2 puntos igual a el equilibrio acá. El equilibrio acá sería menos M CD menos 1. Esa vendría siendo la ecuación de equilibrio 3. ¿Ok? Luego pasamos entonces al siguiente equilibrio, que sería el D. Vamos a ver un segundito la figura. Ya hicimos este, nos quedaría este, que sería la junta D. Y hacemos el equilibrio. Busco la imagen y la colocamos acá. El equilibrio en D nos va a generar una EQ4. Fíjense que el cursor está en texto, lo cambiamos a matemática y escribimos EQ4 va a ser 2 puntos igual a menos MDC menos MDE. Bien, esa sería la ecuación 4. Entonces vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos tita C a la derecha, tita D, tita C a la derecha y nos aparece un tita E acá. ¿Ok? Tita E es igual a 0. ¿Por qué? Porque si vamos a la estructura original, tita E acá era 0. Entonces lo que debimos hacer fue que cuando estábamos planteando las ecuaciones, por error mío, no coloqué 0 acá y 0 acá. Entonces hay dos opciones. O escribimos 0 y corremos nuevamente la hoja, o bajamos y allá abajo pues escribimos tita E 2 puntos igual 0 para que quede asignado y seguimos y continuamos con la hoja. Para que nos quede un trabajo más limpio yo lo voy a hacer acá arriba, ¿no? Entonces sería 2 por 0 y aquí 4 por 0. Evidentemente, para que los cálculos estén bien, hay que correr nuevamente cada una de las ecuaciones que hemos realizado, es decir, darle enter nuevamente a cada una para correr la hoja de trabajo. Lo que nos ofrece Maple es este icono que tenemos acá con 3 signos de exclamación que ejecuta toda la hoja de trabajo. Entonces lo que hacemos es darle un clic y él lo corre todo completo. ¿Ok? Entonces ya una vez que hemos corrido de nuevo todas las ecuaciones, volvemos a verificar. Tenemos como incógnitas en estas dos ecuaciones tita C a la derecha, tita D, tita C a la derecha y tita D. O sea que simplemente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Volvemos entonces a resolver el sistema. ¿Okay? Entonces colocamos acá el texto resolviendo el sistema de 2 por 2. De nuevo colocamos. Vamos a generar una segunda solución. Fíjense, recuerden que habíamos llamado sol 1 a esto. Bueno, vamos a llamar ahora sol 2 a la siguiente. Aquí está el cursor en texto. Vamos a volverlo matemática. Y escribimos entonces sol 2 al comando solve. Y en el argumento, entonces el argumento va a ser similar al que habíamos definido. Entonces vamos a copiarnos esto que está acá completo y lo colocamos acá. Entonces vamos a resolver EQ3 igualada a 0, EQ4 igualada a 0 y ahora lo vamos a resolver para tita C a la derecha como nuestra primera variable y como segundo vamos a colocar a tita D. Cerramos el paréntesis,
punto y coma, presionamos Enter. Fíjense que ya tenemos entonces el valor de tita C a la derecha y tenemos el valor de tita D también. Como siguiente paso, de nuevo utilizamos el comando asignar y asignamos entonces esa solución 2 que acabamos de obtener. Ahora ya quedaron guardadas las variables, tita C quedó guardada en tita C y tita D quedó guardada en tita D. ¿Okay? Fíjense que cada una de estas soluciones que hemos obtenido han quedado en función de las longitudes, ¿no? Tenemos acá función de las longitudes y acá también tenemos función de las longitudes. Entonces vamos a proporcionar los datos al problema. Entonces vamos a colocar acá. Proporcionando datos al problema. Bien, lo que necesitamos proporcionar es fíjense que sigo en texto, cambio a matemática, vamos a proporcionar el valor de LAB, que es igual a 2, luego tenemos 4, 5 y 5. Okay, entonces LAB, que es igual a 2, también colocamos punto y coma. Podemos escribir de una vez LBC, que es 2 puntos igual a 4, dijimos, y otro punto y coma, y podemos escribir LCD, 2 puntos igual a 5, punto y coma, y LDE, que también era 5, puntos igual a 5, punto y coma. Fíjense que como estoy separándolos por punto y coma, él los va a correr todos de una vez, ¿ok? Fíjense que guardó 2, 4, 5 y 5, que son nuestras longitudes, ¿ok? Entonces vamos ahora a presentar las soluciones numéricas ya con la sustitución que hemos hecho de 2, 4, 5 y 5, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá. Presentando las soluciones numéricas. Entonces tenemos dos opciones. Uno, simplemente ir colocando las variables. En este caso nuestra primera variable de interés sería el giro en B. Fíjense que si yo doy un enter, nos dio menos 2 tercios de E por I. Otra que nos interesa es tita C a la izquierda. Otra que nos interesa es tita C a la derecha, 4 tercios, 4 sobre 3 EI, luego menos 10 sobre 7 EI, vamos bien, luego colocamos tita D, que es otra, eso debería dar 5 sobre 14 EI, perfecto. Y luego, si ya tenemos esto, podemos también plantear los momentos, ¿ok? Los momentos que habíamos definido antes como incógnitas que teníamos acá arriba, ¿ok? MBC, MCB, MDCD, todos estos que están acá y que habíamos definido, fíjense que están en función de esos giros o de esas rotaciones. Entonces ya tenemos todas las rotaciones definidas. O sea que ya podríamos tener los momentos. El primer momento, bueno, MBC, doy un enter, es 0. Luego MCB, que debería ser 1, que es el unitario que colocamos. Luego MCD es menos 1, correcto, sería el del momento que está ubicado al lado derecho de C. Luego MDC, que da menos 2 sobre 7, ¿ok? MDE es 2 sobre 7 y MED, que sería 1 sobre 7. Entonces fíjense que ya tenemos todos los valores de los momentos y todos los valores de las rotaciones, ¿ok? Entonces el siguiente paso para poder pasar a la viga conjugada sería dibujar este diagrama de momentos. Que voy a hacer la representación gráfica de estos momentos sobre cada una de las barras y se los voy a mostrar a ustedes. Voy a copiar esta figura, paso para acá y tendríamos
En la barra BC, que sería esta señora, estos dos valores que están acá, BC y CB, tenemos 0 a la izquierda y 1 positivo a la derecha, es decir, 0 de este lado y 1 positivo, que positivo, fíjense que esta convención no es la interna, sino que esta convención se refiere al antihorario positivo que habíamos escogido cuando dibujamos los primeros momentos. Cuando dibujamos estos momentos que dijimos antihorario es positivo y pusimos todos positivos, a eso se refiere entonces esos signos que nos están arrojando. Vamos a dibujarlos entonces. 0 del lado izquierdo, 1 positivo, quiere decir que es 1 antihorario. Luego en la siguiente barra tenemos menos 1, quiere decir que es un 1 horario, ¿ok? Luego tenemos menos 2 sobre 7, quiere decir que es 2 sobre 7 horario. Luego tenemos 2 sobre 7 positivo, quiere decir que es 2 sobre 7 antihorario. Y finalmente tenemos positivo 1 sobre 7, quiere decir que acá es 1 sobre 7 antihorario. Bien, entonces tenemos allí los momentos dibujados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar a la convención de signos para momentos internos y poder dibujar el diagrama de momentos. Bien, entonces, esa convención se las voy a traer para acá. Ahí está pasando, ahí está. La convención positiva de signos, recordemos a la izquierda, es positivo de esta manera para el momento, positivo de esta manera para el corte, positivo a la derecha hacia abajo para el corte, positivo a la derecha antihorario. Bien, entonces esta es la convención de signos que vamos a seguir para dibujar nuestro diagrama de momento. Eso quiere decir, si dibujamos entonces estos momentos sobre las barras en nuestro diagrama, fíjense que aquí tendríamos positivo arriba y negativo abajo. Lo que tenemos es este gráfico. Tenemos, si acá está en sentido antihorario a la derecha, entonces se corresponde con un positivo. Colocamos 1 positivo. Si aquí a la izquierda está un horario, entonces quiere decir que a la izquierda tenemos horario, es decir, positivo. O sea que es el 1 continuo que tenemos acá. Para esta barra entonces este 2 sobre 7 horario a la derecha sería negativo porque va contrario a este signo. Entonces es menos 2 sobre 7. Cuando vamos a la siguiente barra, en este sentido se opone a este que tenemos acá, entonces también es negativo. Y finalmente, si estamos del lado derecho, este es positivo, sería 1 sobre 7 positivo. Entonces tenemos dibujado el diagrama de momentos ya que hemos obtenido para esa estructura a la que le liberamos el grado de libertad y le colocamos una acción unitaria, ¿ok? El siguiente paso es entonces plantear la viga conjugada de esa estructura. Entonces podemos traer para acá el planteamiento de la viga conjugada para obtener las pendientes de la estructura original y la deflexión también, porque lo vamos a necesitar finalmente. El diagrama de corte en la viga conjugada se corresponde con las pendientes de la estructura original y el diagrama de momento se corresponde con la deflexión o el desplazamiento vertical de los puntos de la estructura original, ¿ok? Como estructura original nos referimos a esta en la que ya habíamos liberado el momento y colocado la acción unitaria. Entonces vamos a ver. Si recordamos entonces lo que serían las rotaciones acá van a ser el corte de esta viga conjugada. Y aquí tenemos la viga conjugada. Y los movimientos verticales, que sería la flecha, va a ser el momento en la viga conjugada. Entonces con base a eso sabemos que si aquí tenemos rotación, tenemos movimiento vertical, aquí vamos a tener corte y vamos a tener momento. En este punto B tenemos rotación a la izquierda y la rotación a la izquierda tiene que ser igual a la rotación a la derecha, o sea que el corte de la izquierda tiene que ser igual al corte de la derecha en la viga conjugada y no tenemos movimiento vertical, por lo que el momento en la viga conjugada tiene que ser igual a 0, ¿ok? Lo mismo para acá. No tenemos movimiento en vertical, por lo que el momento acá tiene que ser igual a 0 y la rotación de la izquierda existe y puede ser diferente a la rotación de la derecha, por lo que bueno, tenemos que corte a la izquierda y va a ser diferente al corte a la derecha y va a ser diferente a través de esta reacción que tiene este apoyo. Entonces por eso el equivalente de este en viga conjugada es este señor que tenemos acá. Para el equivalente de este, haciendo el análisis de la rotación como corte en esta viga y de movimiento vertical como momento en esta viga, pues el equivalente de este apoyo con un elemento continuo va a ser una articulación. Y finalmente aquí no tenemos ni rotación ni movimiento vertical, o sea que corte y momento tienen que ser igual a 0, por lo que llegamos entonces a un extremo libre.
Entonces de esa manera planteamos la nueva vinculación de esta viga conjugada. Las cargas van a ser el diagrama de momento que hemos obtenido con su signo. Entonces este trozo serían cargas hacia arriba, luego tenemos este trozo que es diagrama negativo, serían cargas hacia abajo, y finalmente este trocito que es un diagrama positivo, van a ser cargas hacia arriba acá también. Ya tenemos entonces el planteamiento de la viga conjugada. Recuerden que finalmente lo que estamos buscando obtener es la deflexión de esta viga o la deformada de esta viga, y eso pues lo vamos a dividir con el delta de desplazamiento originado por estas acciones, y ahí vamos a obtener la línea de influencia. ¿Ok? Se vuelve un procedimiento un poco largo, pero no podemos perder de vista el norte. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es calcular las reacciones en la viga conjugada. Bien, entonces lo colocamos acá abajo, el cálculo de las reacciones en la viga conjugada. Ahora vamos a empezar a trabajar con esta viga que tenemos acá. Si hacemos sumatoria de momento en B, si hacemos sumatoria de momento en B a la izquierda, fíjense que tenemos una ecuación y va a aparecer simplemente la reacción vertical en A y el momento en A. Entonces vamos a plantear esa primera ecuación. Después podemos hacer sumatoria de momento en C a la izquierda, y de nuevo vamos a obtener solamente como incógnitas la reacción en A y el momento en A. Entonces vamos a plantear eso. Fíjense que sigo planteando ecuaciones, entonces lo voy a llamar EQ5, esa es la cuenta que llevo. EQ5 va a ser igual a... Esta reacción la vamos a asumir positiva. Positiva por este brazo que sería 2. Es decir, 2 por... Estoy escribiendo en texto. Cambiemos esto a matemática, perdón. EQ5, 2 puntos igual a... menos, que es el momento negativo que va a generar RA, multiplicado por el brazo por la reacción que sería RA. Entonces tenemos menos 2RA más MA. Fíjense que estoy asumiendo que el momento que aparece aquí es positivo. ¿Ok? Eso es lo que siempre hacemos. Asumimos que las reacciones son positivas y luego que el signo nos evidencie cuál era el verdadero sentido. Entonces menos 2RA más MA, eso ya sería esa sumatoria de momento en B a la izquierda, y luego ahora vamos a hacer sumatoria de momento en C a la izquierda. Cambiamos entonces a matemática y tenemos EQ6. EQ6 sería, de nuevo aparece la reacción momentando horario, es decir, negativo. Ahora es menos 6, ¿sí? Porque ahora el brazo, si estoy haciendo momento acá igual a 0, el brazo completo son 2 más 4, son 6, más MA. Bien, y vamos entonces a calcular el momento de la resultante de este triángulo. Resultante va hacia arriba, si la resultante va hacia arriba, momenta horario, o sea que es negativo, y sería fuerza por brazo. Vamos primero a colocar el brazo, que es más sencillo. El brazo, desde este punto hasta la resultante, va a ser 1/3 de 4, ¿ok? Entonces sería 1 sobre 3 por 4, para que lo tengamos claro, multiplicado por la resultante. La resultante es el área de este triángulo, es decir, base por altura entre 2. Entonces sería 1/2 de base, que sería 4, por la altura, que sería 1 sobre I. Cierro paréntesis. Entonces ya tenemos la siguiente ecuación. Bien, vamos a verificar. Tenemos dos ecuaciones y tenemos una y dos incógnitas. Entonces ya podemos resolver un sistema. Vamos a colocar sol 3 para que nos dé la solución igual a solve. Abro paréntesis. Voy a volver a copiar el argumento por acá arriba. Y sería, en este caso vamos a resolver EQ5 y EQ6 igualadas a 0. Y las incógnitas serían RA
y MA. Cierro paréntesis. Y obtenemos las soluciones. Tenemos que MA es 4/3 de E por I y RA es menos 2 sobre 3EI. Bien, entonces vamos a asignar las soluciones. Ya entonces han quedado asignadas los valores de MA y RA. Ok, entonces fíjense que ahora lo que nos faltaría sería conocer esta reacción vertical y pues como para conocer esta reacción vertical la podemos resolver con una ecuación que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Para realizar la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense que vamos a necesitar entonces cuánto vale esta base completa, cuánto vale esta base completa y cuánto vale esta base completa. O sea que necesitamos saber dónde están ubicados estos puntos de corte. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con relación de triángulos para calcular la intersección de la carga con el eje X. ¿Ok? Entonces vamos a colocarles acá el siguiente paso que vamos a hacer en texto. Vamos a calcular las intersecciones de la línea de carga con el eje X y vamos a hacer entonces primero una relación de triángulo entre ejes C y D. Es decir, quiero ubicar entre el eje C y el eje D, sería este puntico de intersección acá. ¿Cuál sería la relación de triángulos? Bueno, este lado grande es a esta base grande, como este lado es a esta base, y así vamos a ubicar este punto. Ok, vamos a plantearla entonces en matemática. Esta la voy a llamar particularmente EQ para D1. Va a ser dos puntos igual a una relación de triángulos. Y como voy a colocar una fracción, me voy a la herramienta de expresión, coloco la fracción acá. Entonces, vamos primero con el lado grande de este triángulo. Sería 1 sobre EI más 2 sobre 7EI sería el lado grande. Entonces, 1 sobre EI más 2 sobre 7EI es a la base, donde la base es 5, como el lado pequeño que es 1 sobre EI. Vamos a colocar otra fracción. 1 sobre EI es a una distancia que va desde acá hasta acá y que voy a llamar D1. ¿Ok? D1. Fíjense que entonces me queda esta expresión. Y de aquí yo puedo resolver D1. ¿Cómo voy a resolver D1? Hay dos opciones. Una manera fácil, que sería hacer un clic derecho. Fíjense, simplemente hice clic derecho sobre esta expresión y le doy resolver y obtener soluciones para D1 y rápidamente ya tengo cuánto vale D1 en esta expresión. O utilizando nuevamente los comandos. Yo digo, bueno, D1 va a ser dos puntos igual a solve, que me va a resolver la EQ de D1, que sería la ecuación donde planteé D1, y lo puede resolver para D1, que sería la variable. Fíjense que como no estoy colocando un sistema, no coloco la llave, ¿no? Entonces ya aquí me queda asignado D1 directamente. Entonces esas son las dos maneras, ¿ok?, en las que ustedes pueden utilizar el programa. Luego, el siguiente punto que nos gustaría conocer es esa intersección de la carga en el tramo DE. Entonces escribimos acá. Relación de triángulos entre ejes D y E para obtener esta distancia que tenemos acá. Fíjense que aquí el triángulo grande sería todo este. La base del grande serían 5 y la altura del triángulo pequeño es 1 sobre 7EI. Entonces voy a plantear la relación de triángulos en ese sentido. Tenemos entonces, aquí me faltó, EQ de 2, que es la ecuación particular para esa distancia 2, va a ser igual a la relación de triángulos, que sería 1 sobre 7EI más, lo que estoy haciendo es
sumar esto para obtener el lado grande, 1 sobre 7EI más 2 sobre 7EI, es a 5, como, vamos entonces arriba, como el lado pequeño, que es 1 sobre 7EI, 1 sobre 7EI es a esa distancia que estamos buscando, precisamente D2. Entonces, en teoría, perdón, D2 va a ser esta distancia que tenemos acá. ¿Ok? Bien, entonces aquí presionamos un Enter y resolvemos la ecuación de 2. Va a ser entonces 2 puntos igual la solución de EQ de 2 para D2. Entonces me queda que D2 es igual a 5 tercios. ¿Ok? Este 35 sobre 9 es aproximadamente 3.89 y 5 tercios es aproximadamente 1.67. Entonces vamos a colocar eso en el gráfico y ya tenemos definido quién es D1 y quién es D2. ¿Ok? Entonces ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Hacemos acá sumatoria de fuerzas en Y. Esa sumatoria de fuerzas en Y, bueno, la vamos a llamar EQ en general y creo que habíamos quedado en EQ6, vamos con EQ7 en matemática, ¿correcto? Entonces EQ7 va a ser 2 puntos igual. ¿Qué fuerzas tenemos en vertical? Tenemos RA, que como está guardado el valor, nos había dado 2 sobre 3 EI negativo, si subimos, aquí está, nos había dado menos 2 sobre 3EI, es decir que la fuerza no iba para arriba, sino que va para abajo. Y R, habíamos obtenido ese, pero bueno, simplemente vamos a seguir llamando RA y va a seguir sustituyendo el valor para que no tengamos que sustituir los valores. Eso lo llamo yo hacerlo lo más literal posible para que nosotros no tengamos errores. Entonces tenemos RA positivo, él va a sustituir el RA negativo real, ¿ok? Más. Vamos a colocar las reacciones, que sería RC. Aquí ya está colocado RC, pero imagínense que todavía no lo tenemos. Más este triángulo grande, para obtener la resultante, sería la base por la altura entre 2. Entonces, más 1/2 de la base, que sería 4, más D1, ¿ok? Por la altura, que sería 1 sobre E por I. Luego, ya tenemos entonces este triángulo, vamos a pasar a este triángulo, pero como acá la resultante de carga iría hacia abajo, vamos a colocarle menos 1/2 nuevamente de base por altura. ¿Quién es la base ahora? La base va a ser 5 menos D1, 5 menos D1 nos está dando entonces este trozo de acá que tenemos, más 5 menos D2 para que nos dé este trozo de acá. Entonces sería D2. Bien, ya tenemos entonces la base. Vamos entonces ahora a multiplicar por la altura. La altura de este triángulo sería 2 sobre 7EI. Entonces colocamos 2 sobre 7E por I. Nos faltaría entonces para la sumatoria de fuerzas que esté completa, para que ella esté completa, nos hace falta este triángulo, estas fuerzas van hacia arriba, entonces sería más 1/2, nuevamente es un triángulo, de la base por la altura. La base sería D2, ¿ok? Por la altura, que sería 1 sobre 7EI. Deberíamos tener completa ya esta ecuación, ¿ok? Y esto, bueno, igualado a 0. Puedo igualarlo acá a 0 de una vez.
tenemos que eso nos da 58 entre 21 E por I más RC es igual a 0. Y bueno, aquí podríamos resolver RC igual a 0. Digo resolverlo con comando para no tener que copiarlo, o simplemente podremos colocar RC dos puntos iguales a menos 58 entre 21 E por I. ¿Okay? Es cuestión de gusto. Ok, disculpen un poco el ruido de fondo, pero es un poco para tratar de aislar el sonido ambiente que tenemos acá. Tenemos entonces que despejar RC de acá. Usted puede fácilmente asignar RC igual a menos 58 entre 21 E por I manualmente y listo. O podemos entonces despejarlo. Yo puedo decir, bueno, RC va a ser dos puntos igual a el solve, ¿ok? A solve. Abro paréntesis y coloco el argumento que sería EQ7 para RC. Entonces, listo, aquí queda asignada la solución de RC. Cuando yo llamo RC, queda asignado. Fíjense las dos maneras de trabajar ese comando solve. Yo pude, como lo hacíamos acá arriba, yo pude solve con llave y luego decirle con llave cuál es la variable, y él me arroja con la llave cuáles son las variables despejadas, pero fíjense que me lo igualaba, ¿no? Él me colocaba acá RA es igual a tanto, MA es igual a tanto, y posteriormente yo asignaba las soluciones. En este caso yo lo que he hecho es cambiar el uso del comando solve. Sencillamente no coloco la llave porque estoy trabajando con una ecuación y le digo que directamente la variable es la solución de esto. Esas serían las dos maneras de trabajarlo. Si yo elijo, bueno, una de las dos, pues es preferencia de ustedes, pero esta le va a funcionar cuando tengamos un sistema, esta manera de plantearlo, y esta manera de plantearlo no funciona pues cuando tenemos una ecuación con una incógnita, ¿ok? Esas serían las dos maneras de trabajarlo. Entonces, ya tenemos la solución a las reacciones y ahora sí tendríamos entonces calculada esta que está acá y esta que está acá. Fíjense que 58 entre 21, vamos a sacar esa cuenta un segundito acá, 58 entre 21 es aproximadamente 2.76 y por eso era el 2.76 sobre E por I que estamos mostrando acá. El siguiente paso entonces sería el planteamiento de las ecuaciones de corte en la viga conjugada correspondientes a las pendientes en la viga original. Eso sería lo que vamos a hacer ahora. Tenemos las reacciones, vamos a construir diagramas de corte y luego por integración obtenemos los diagramas de momento que se corresponden con la deformada de la viga original. Vamos a dejar este video hasta acá y en el siguiente video continuamos entonces con el ejercicio.